Cris, está silenciado. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Don Cristian, de nuevo está silenciado. Ahí vamos a ver, uno, dos, tres. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Al ser las 4:35 y también a todas las personas que nos ven por redes sociales, iniciamos la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Grecia de este lunes 23, ¿verdad? De enero del 2022. Hoy iniciamos con unos documentos del 2023, perdón, del 2022. Gracias, Mabel. Iniciamos No, con 24. la 24, perdón, bueno, ya estoy perdidísimo, bueno, 24. Iniciamos con unos documentos que vamos a dar por recibidos, después seguidamente vamos a ver dos temas de reglamentos. Hoy nos acompañan la regidora Mabel, el regidor Ricardo Arias, Mabel Navarro, creo por ahí está este servidor Cristian Alfaro y creo que por ahí está pronto a conectarse Carla Chávez. Nos acompaña el licenciado Luis Diego Hernández, el cual le damos la bienvenida nuevamente acá a las comisiones de la municipalidad. Es un gusto tenerle, Luis Diego. Su aporte es muy valioso para nosotros. Y nos acompaña también en controles la compañera Yoconda, junto en la secretaría, los cuales nos está acompañando la compañera Sharon, y José Mario Murillo, que vendrá de parte de el área de servicios de la municipalidad para analizar y ver el reglamento de del cementerio, ¿verdad? Que estábamos pendiente para análisis y discusión. Y creo que por ahí, no sé, Javier Bentancur, si se nos va a unir ahora dentro de esta sesión, que no lo he visto por ahí. Don Entonces, en este Rigoberto, sentido, aquí está Cris. don Rigoberto, ok, nos acompaña el señor Rigoberto de la administración tributaria, Con siendo permiso. todo. Adelante, Charu, tiene la Es palabra. para también decir que acá está presente Alina, ayudando en Ok. lo que es controles. También la compañera Alina Álvarez, ¿verdad? Álvarez nos está acompañando, ¿verdad? En controles. Y les damos muy buenas tardes a todos y todas. Iniciamos, Sharon, puede discutir ya con los documentos que vamos a ver el día de hoy. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. El primer oficio para conocer sería el SEC 1906-2021, el cual es sobre el convenio de Plaza Pinos. Como bien ya se sabe, este convenio ya fue aprobado en el seno del Consejo. Por ende, ya este documento ya no habría que analizarlo porque ya fue analizado acá y aprobado directamente allá. Compañeros, recordemos que se le había enviado a la administración, creo que por acuerdo interno, hacer unos cambios que habíamos aprobados y después la alcaldía lo subió para, ya con los cambios que se les habían sugerido, y lo presentó y ya como ya cumplía con los cambios que se le habíamos sugerido y de acuerdo a algunos criterios jurídicos que había aportado en aquel momento el asesor jurídico CENEN, entonces se recomendó aprobarlo. Creo que ahí se unió el compañero Carlos Paniagua también, creo. Entonces, ya como eso fue visto y analizado y además votado en el plenario del Consejo, entonces los que estén de acuerdo, compañeras y compañeros, en por dar recibido y sacar ya de la correspondencia este documento, sírvase levantar la mano o darlo por ya por visto. Veo a Mabel, Ricardo, usted me dice, su voto es. Ricardo, Positivo, señor presidente. positivo. Y solamente tengo a Ricardo, ¿verdad? Y a Mabel. Aquí estoy yo, señor presidente. Ay, la veo, Carlita, es que no la veo yo aquí. Y su voto es positivo, entonces por unanimidad de los cuatro presentes. Seguimos con el siguiente documento, Charo. Perfecto. Buenas tardes a Próximo. todos. Buenas tardes. Ahora sí, el próximo documento sería el SEC 1594. Este sería sobre una moción presentada por el señor alcalde con una reforma efectuada por una ley. Estos documentos en la sesión pasada
bueno, ya se había analizado, se había visto, y el regidor Cristian había dicho que ya este documento había sido visto, aprobado y discutido. Entonces, eh, efectivamente, ya este documento fue visto y discutido, por ende sería igual que el otro, nada más como el conocimiento. Compañeros, ¿tienen claro ese tema o se los explico? Que fue lo que había solicitado el señor alcalde en agregar unos artículos al reglamento del Comité Cantonal de Deportes para así cumplir con unos cambios en la ley, creo que eran los menores de edad, que había que incluir dentro del reglamento. Ya nosotros lo habíamos acordado en esta comisión, pero el señor alcalde nos lo vuelve a solicitar, entonces ahí mismo se lo votamos, porque ya lo habíamos votado en comisión, entonces ya para no darle más tiempo, y ya habiendo cumplido lo que se necesitaba, entonces se decidió en el consejo también aprobar de una vez para dejarlo listo, y se le dijo al señor alcalde que lo llevara a la Gaceta para su publicación. Entonces, igual compañeras y compañeros, si no hay ninguna duda, entonces lo sometemos a votación y lo damos por recibido. Los que estén de acuerdo, si no hay ninguna duda, sírvanse en levantar la mano. O me lo dicen por voz. De acuerdo, señor presidente. Mabel positivo, Carla positiva, ahí la estoy viendo. Ricardo, ¿su voto es? Positivo. Por unanimidad, mi voto positivo, entonces por unanimidad de los 4 presentes. Seguimos con el siguiente documento, joven. El siguiente oficio sería el SEC. El SEC 2542, y el cual era un documento remitido por el señor Carlos Chavarría sobre el reglamento de sesiones virtuales del Consejo Municipal de Grecia. Este documento ya cuenta con un criterio jurídico, el cual se encuentra en el SEC 2678. El criterio jurídico sería el GAJ 141, y el mismo dice: el cumplimiento de lo indicado en el SEC 2542 del 10 de septiembre de 2021 por la sesión ordinaria del 2 de septiembre de 2021, artículo 8, inciso 4, acta 108, acuerdo 11, y a efectos de emitir el criterio respectivo del escrito presentado por el señor Carlos Alberto Chavarría, se indica lo siguiente. Entendiendo que el estudio solicitado se enfoca básicamente en valorar el criterio esgrimido por el administrado Carlos Chavarría en relación con la oposición al proyecto de reglamento de sesiones virtuales del Consejo Municipal de Grecia, y el presente oficio se enfocará en dicho aspecto. Sobre la propuesta del artículo 4, se coincide con el criterio del ciudadano en cuanto al vacío observable en dicha norma, así como respecto a aclarar el tema del quórum y a efectos de procurar armonizar la normativa aplicable. Se sugiere incluir lo estipulado en el párrafo final del artículo 7 del reglamento de sesiones, acuerdos y comisiones, el cual dispone: pasados los 10 minutos sin que el regidor se reintegre a la sesión, la presidencia lo tendrá como ausente y dispondrá que el suplente continúe ejerciendo como propietario por el resto de la sesión. El regidor ausente perderá la dieta. Asimismo, aclararlo del quórum en los términos del citado artículo, indicando cómo lo hace en los términos, siempre y cuando no se afecte el quórum reglamentario. Acerca de la propuesta del artículo 2, inciso 2, es un tema de decisión por parte de los regidores respecto a valorar el espíritu de la norma planteada. Ello por tal, y como lo indica el citado artículo 34, el presidente posee una serie de funciones, y si la redacción del texto es ubicable en términos de la atribución de presidir las sesiones, inciso A, del acuerdo del Código Municipal, y conforme lo indica el numeral 11 del citado reglamento de sesiones, el presidente podría estar actuando en cuanto a velar por el orden de la sesión, donde su participación en este caso podría ser en términos de encendido o apagado del micrófono a efectos de no interrumpir o interferir con ruido la sesión. En dicho supuesto, habría que aclarar dicho articulado en los términos dichos o en otros que respondan al espíritu de la norma creada, aspectos propios de la decisión del órgano colegiado. De esta forma se deja constancia del criterio jurídico correspondiente para lo que procede.
Gracias, Sharon. Bueno, compañeros, les recuerdo que esto ha sido una, un- una propuesta de reglamento de sesiones virtuales que se nos había solicitado. Seguidamente, un ciudadano, bueno, el señor Carlos Chavarría, presentó, cuando se publicó por primera vez en la Gaceta, en ese tiempo, bueno, hay un tiempo ahí donde los ciudadanos pueden reclamar o generar sus diferencias, entonces lo hizo válido y se llevó a esta comisión, ¿verdad? En el cual se le pidió el criterio jurídico. En ese sentido, no sé si algún compañero tiene algo que decir y abro el espacio, o si no, tal vez le podemos, no sé, Sí, tal vez señor. trasladarlo al señor Diego Hernández para que nos haga un análisis jurídico. Adelante, Diego. ¿Está pidiendo la Sí, palabra? bueno, Sí. primero que nada, sí. Primero que nada, muy buenas tardes a los señores regidores y a todos los compañeros que nos están acompañando en esta comisión de jurídicos. Aquí lo importante es no perder el norte en el escenario que estamos extraordinario, que son las sesiones virtuales. Cuando el legislador modifica las sesiones del Consejo, las sesiones virtuales por la pandemia, por un aspecto extraordinario, él no omite y respetar el concepto o la naturaleza propia de lo que es un consejo municipal, y la presencialidad es fundamental para el consejo municipal. Nada más, y por eso es que siempre las deja limitadas a un tema extraordinario. Es decir, ahora tenemos un tema extraordinario que es una declaratoria de salud a nivel mundial y así decretada por el Ministerio de Salud. Si no fuera por eso, todos tendríamos que estar en estos momentos en el salón de sesiones. Entonces, cuando esto pase, quién sabe cuándo, esperemos que pasen muchos años, que no haya algo extraordinario de esa naturaleza para que se tenga que aplicar la norma. Entonces, yo creo que haberlo regulado por un reglamento aparte no es que no esté bien, está bien, pero en realidad el reglamento de sesiones es el reglamento de sesiones para todo. La parte eh, técnica, más que todo de transmisión de de los aspectos que tienen que ver con la virtualidad, por los aspectos de informáticos, son adicionales. Es muy importante modificar el reglamento de sesiones, que hay un proyecto ahí bien encaminado. En su momento era mi criterio meter un pequeño capítulo con los aspectos técnicos, porque todo lo demás ya está regulado o en la ley o en ese reglamento. Yo no tengo que por qué decir en un reglamento de esta naturaleza que en la ausencia del propietario el suplente va a estar. Así está estipulado en el código municipal. Entonces, ¿por qué voy yo a regular algo que ya lo tengo en la norma para decirles eso? No es que por ser virtuales se va a desaplicar el reglamento de sesión normal, no es que por ser virtuales se va a desaplicar la norma como tal. Entonces, en ese sentido, creo que uno, al reformar el actual reglamento de sesiones, que es muy antiguo y es muy carente de algunas cosas, uno puede meter un capítulo que abarca eso, no, pero ya está este. Hay elementos que de lo que he estudiado, el reglamento, ¿por qué yo pongo al reglamento? ¿Por qué le pongo horario al reglamento de sesiones? Si el horario lo ponen los regidores cuando lo quieran por medio de una moción, y lo cambian y lo modifican y lo publican. No tengo que regularlo en un reglamento, empezando por ahí. Críticas en términos generales al reglamento. En cuanto a la opinión del ciudadano, eh, tienen que tener presente que él puede usar el título que quiera, pero es una audiencia pública que se le da a todos los ciudadanos por obligación legal. Esta audiencia pública no es vinculante. Sin embargo, es responsable por parte de los señores regidores escuchar las opiniones en beneficio de los reglamentos de los ciudadanos. Pero también deben de entender que un cambio de forma nos obliga a volver a publicar el reglamento por primera vez. Yo no puedo hacer una modificación de fondo y decir, ahora sí, aceptamos las observaciones de fondo y lo mando por segunda vez y
y ya queda vigente el reglamento. Eso le crea un vicio de nulidad al reglamento. Entonces, si ustedes aceptan el criterio, bueno, el criterio, las observaciones hechas por el ciudadano, tienen que hacer una modificación de fondo y obligan a enviar de nuevo y a pagar de nuevo la publicación por primera vez. ¿Por qué? Porque hubo un cambio y tiene que volver a dar audiencia a toda la ciudadanía para que vean los cambios que se realizaron en el fondo del reglamento. Eso requiere un costo adicional. Hay dos opciones: omitir, entrar a discusión, no considerar suficientemente importantes para los efectos de la aplicación del reglamento las observaciones hechas por los ciudadanos y enviarlo a publicar por segunda vez. Otro es hacer una modificación, volverlo a publicar por primera vez. Y el tercero es desechar el reglamento actual para incluirlo en una modificación que sí urge del reglamento de sesiones extraordinarias como un capítulo más y que quede incluido dentro de ese reglamento. Eso sí, como lo dije al principio, ese reglamento sí creo que urge, ya está el proyecto, hay un proyecto avanzado y es cuestión de incluirle un capítulo que regule la parte virtual, que va a ser excepcional y esperemos que pronto ya deje de ser excepcional porque pase la crisis sanitaria de este país. Antes de abrir el espacio a los compañeros regidoras y regidores, bueno, una consulta al licenciado. Licenciado, bueno, este servidor es del criterio que nosotros ya habíamos aprobado un protocolo, ¿verdad?, de sesiones virtuales de la municipalidad. ¿Verdad? Después, bueno, si alguno se hizo el criterio de que había que aprobar un reglamento, pero bueno, para este servidor el protocolo estaba más que amplio, ¿verdad? Y hablaba de cómo era que tenía que comportarse una sesión virtual en este sentido, tanto para las sesiones de comisiones como de consejo. No sé, antes de abrir el espacio, si el protocolo, que es lo que yo siempre he considerado, tal vez estoy equivocado, nos da esa garantía legal, ¿verdad?, de que contamos con alguna herramienta de regulación de las sesiones virtuales. Sí, Cristian, en realidad la parte lo que hace la diferenciación de la virtualidad es la conectividad. Eso es, incluso lo ha dicho ya la Procuraduría, lo ha dicho la Sala, que debe garantizarse esa conectividad de forma clara, constante, pero tecnología es tecnología, ¿verdad? Es muy fácil describirlo y decirlo, y otra cosa es mantenerlo. Fallas se han experimentado, tanto así que y todo el mundo se ha tenido que quedar ahí quedito, porque ¿qué podemos hacer con fallas? Siempre va a haber, o falla la plataforma, o falla la electricidad, o un equipo. Como garantizar 100% una conectividad, eso es imposible. Sí se procura a mantener el protocolo, que se llamó así técnicamente, garantizaba esos aspectos que es lo que debe tomarse en cuenta, porque es la variación, es que me pasé de presencial a un tema tecnológico. ¿Cómo se maneja? El procedimiento para conducir la sesión, los plazos, los términos, todo eso ya está regulado en un reglamento y en la ley. Eso yo tengo que regularlo en un reglamento de sesiones virtuales, porque va a aplicar lo mismo que aplica el reglamento de sesiones. El presidente va a tener sus facultades, los regidores van a tener sus facultades, los plazos establecidos, el orden del día, todo está debidamente reglamentado. Entonces, ¿qué sirve el protocolo? Bueno, ya ha servido, y ha servido en esta municipalidad, y he visto que ha servido en otras municipalidades. El poder de reglamentarlo, siempre lo tienen los señores regidores, y es un tema de criterio y de gusto de los señores regidores. Yo aquí doy las alternativas. Sí, insisto, sí hay que afinar muy bien y meterle más sustancia al actual reglamento de las sesiones municipales. Ahí sí hay que pulirlo, y por qué no aprovechar y meter un capítulo, porque ya hay una modificación en el Código Municipal que habla de la sección de la virtualidad. Entonces, pero sin embargo, el criterio de ustedes
y cualquier institución sirve, con observación esa. Si le hacen modificaciones de fondo, hay que volver a publicar por primera vez y todo eso representa dinero para la municipalidad. Muchas gracias, Diego. En el orden, Mabel, y me van poniendo la manita ahí los compañeros que quieran hablar. Mabel, está silenciada, Mabel. Gracias, esta vez me tocó a mí. Gracias, don Cristian. En efecto, la ley 9860, que es la que vino a regular esta parte de las comisiones y sesiones virtuales, en realidad, del Consejo, dice que es para la toma de posición y realización en caso de emergencia nacional o cantonal. O sea, a pesar de que mucho de lo que llegó con esta pandemia en la parte de la virtualidad vino para quedarse, en la parte de lo que es a lo que a nosotros nos compete como sesiones, dice que es solamente mientras que se esté en emergencia nacional o cantonal, ¿verdad? En ese aspecto, y sabiendo también, tal vez don Luis Diego no se acuerde, el que nosotros publicamos y el que hicimos las modificaciones fue el que él dejó como recomendación a esta comisión y al Consejo en general, y se le hicieron algunas observaciones. Yo, por mi parte, compañeros, más bien tomaría la primera opción de las tres que dijo el señor licenciado, de publicar el segundo, de darle por conocidas las observaciones que hizo el ciudadano y mandar a publicar por segunda vez el reglamento. Esa sería mi posición, por lo menos, puesto que ya se le ha dado muchas largas al asunto y la verdad es que hemos venido sesionando bastante bien. Ahorita tenemos unos problemas meramente de audio y eso es como un problema con el tema del audio del salón de sesiones, no tiene que ver ni con la plataforma ni con la transmisión, así que yo estaría de acuerdo en que se mande más bien a publicar por segunda vez el reglamento que ya tenemos. Gracias, Cristian. Con gusto. ¿Algún otro compañero que quiera la palabra? Ricardo, Carla, no sé. Carla había levantado la mano. Carlita, ¿tiene la palabra usted? Gracias, señor presidente. No, casualmente era para indicar que estaba de acuerdo en hacer la misma sugerencia que hizo la compañera Mabel. Me parece importante mandarlo a publicar ya para terminar con este tema, porque ha sido muy claro y se le ha dado mucho tiempo ya a este tema. Gracias a Dios esperemos salir de la pandemia y no se ha aprobado todavía el reglamento. Gracias. En el orden, don Ricardo Arias. Sí, compañeros, yo sigo en la misma posición de la otra vez, con el mismo tema que en su momento yo expuse. A mí me parece la reglamentación de todo esto, pero en aquel punto donde tuvimos discusión el otro día, o discusión en buen sentido de la palabra, sobre que era el presidente el que regulaba si la cámara se encendía o no, pues yo sigo en la misma posición. Creo que no debería ser el presidente el que tenga esa, vamos a ver, o sea, que no quede a criterio del presidente, sino que eso debería ser parte de lo pide el presidente o no lo pide el presidente. De hecho, en el Código Municipal se habla muy claro de ese punto también, aunque no dice así directamente, pero sí se habla. Entonces yo sigo esa misma posición. Yo estaría en contra hasta que no se modifique eso, que sea parte de, y no que quede a criterio del presidente si se enciende la cámara, si no se enciende, aunque yo sé que el presidente lo ha venido haciendo, nadie ha estado con cámaras apagadas. Bueno, por lo menos el presidente estaba al tanto, pero no debería, sino que, o sea, yo pregunto, ¿para qué dejarle esa potestad al presidente? Si se encienden las cámaras o no. Yo pienso que se debería hacer una regla, cámaras encendidas, y no que quede a criterio. Muchas gracias. Bueno, compañeras y compañeros, entonces tenemos dos opciones, ¿verdad? Como dijo el señor licenciado Diego Hernández en su exposición,
sería por dar, digamos, por analizado, ¿verdad? Ya sea con las modificaciones o sin las modificaciones que propone el criterio de la asesoría jurídica municipal, bueno, en este caso de la administración, y el otro criterio, la otra opción que tenemos es desecharlo, ¿verdad? Y no darlo o sea, desechar el proyecto. En este caso, bueno, ya se hizo una publicación en primera instancia, entonces ya eso que generó lamentablemente un gasto para la municipalidad. Entonces, compañeros, estaría sometiendo en estas dos líneas. Los que estén de acuerdo en aprobar el reglamento de sesiones virtuales sin las modificaciones, sírvese en levantar la mano. Tal vez sin las observaciones, más bien, porque no era una Sí, modificación, era una observación. sin las observaciones, sí, tiene razón, Mabel, sin las observaciones. Los que estén de acuerdo, sírvase levantar la mano. ¿En contra? Ricardo Arias. Quedaría 3 regidores a 1 la votación de ese documento, para que la anotes ahí, Charo. Seguimos con el siguiente documento, Charo. Y don Cristian, disculpe, y sería pedirle al consejo, bueno, no, porque es hasta que no, olvídelo, ya ordené mis ideas, disculpe. Es hasta Sí, que no, en el pleno se apruebe o se no, impruebe la observación. Ok. Cristian, tal vez por un tema de orden, Cristian. Ajá, Entonces, bien. basado en la decisión de ustedes es, una vez discutidas las observaciones hechas por la ciudadanía con respecto al reglamento de sesiones virtuales, la Comisión recomienda al Consejo enviar a publicar el reglamento por segunda vez. De acuerdo. Ahí tal vez. Solamente. Esa era la observación que yo iba a hacer. Los que estén de acuerdo, compañeros, con la enmienda que nos hace el señor Diego Hernández, sírvase levantar la mano. Me lo dicen por voz, hay que evocarla. Positivo, positivo. Los que estén en contra. Ricardo. Ahí tal vez, Sharon, para que nos anotes ahí la última leyendita que nos dejó ahí don Diego, que me parece muy acertada. Ahora sí, seguimos con el siguiente documento. Perfecto. Bueno, el siguiente documento sería el reglamento de patentes. Entonces, si gusta, eso se lo dejo a usted para que usted dé la explicación que me dio a mí, para ya continuar con el de don José Mario. Compañeras regidores y regidoras, el día de hoy en la mañana estuve conversando con don Luis Diego, ¿verdad? Con el tema de este reglamento de patentes. Don Diego me hacía una observación que creo que es muy válida, que me parece que es importante que tal vez la escuchemos, es muy corta, para hacer un análisis, ¿verdad? Correspondiente, para tomar una decisión con este reglamento, porque creo que es importante también ver que tenemos un asunto con un acuerdo municipal que habíamos tomado con relación de apoyar una ley de patentes regional con FEDOMA. ¿Qué sucedió? Bueno, a pesar de que teníamos las buenas intenciones o que se diera lo mejor, algunas municipalidades dentro de ese marco no apoyaron esa ley. Creo que entre ellas estaba Atenas, Coas y creo que Palmares o Zarcero también. Entonces ha venido perdiendo fuerza. Incluso en estos días, lo más pronto, tal vez mañana, estaríamos averiguando a ver si ya tiene algún número de expediente, ¿verdad? O del registro de ley en la Asamblea Legislativa como proyecto. Para verificar, porque por lo que entendemos ni siquiera ha pasado a ese nivel. Entonces, compañeras, dejo el espacio tal vez a Diego para que nos haga una introducción, nos haga la explicación y nosotros analicemos para que escuchemos el criterio del compañero. Sí, gracias, don Cristian. El punto que yo le comentaba al señor regidor es el hecho de que el Consejo Municipal de Grecia aprobó un proyecto de ley de patentes, lo aceptó, lo aprobó y se remitió a la Asamblea Legislativa. Todos los reglamentos tienen que ir en función de una ley. La única ley que
que aprueban los consejos municipales, no lo aprueban, son exactamente la ley de patentes. Y lo que hace es remitirla a la Asamblea Legislativa, no para que la Asamblea Legislativa diga si tengo que cambiar esto o no tengo que cambiar esto. Es un tema técnico de práctica legislativa y aprueban la ley de patentes conforme así lo pidió la municipalidad, respetando precisamente la autonomía municipal. Es cumplir el procedimiento, porque solo la Asamblea Legislativa es el órgano competente constitucional para hacer la ley. Si están trabajando en un reglamento de ley, un reglamento de patentes se tiene que ir en función de la ley de patentes. Si se aprobó un proyecto de ley de patentes y este reglamento está basado en la actual ley de patentes, entonces probablemente se esté aplicando algo que a corto plazo no vaya a ser contradictorio con la ley aprobada por el Consejo. Entonces creo que no es conveniente invertir recursos en algo que hay una expectativa que puede cambiar. Yo le decía a Cristian, hasta tanto no tengan claridad y de lo que van a hacer con ese proyecto de ley que ya está aprobado por el Consejo Municipal, no es conveniente, no es prudente aprobar un reglamento en ese sentido, porque perder vigencia muy rápido. Y también decía Cristian que la Comisión no puede tomar ninguna decisión con respecto al proyecto, ya sería en el seno del Consejo por una iniciativa de uno o varios regidores para tomar la decisión, o se mantienen o se retiran del proyecto, se notifica a FEDOMA y a la Asamblea Legislativa al respecto, y ahí sí, se empieza a trabajar no en el reglamento, sino en la ley de patentes de la Municipalidad de Grecia. Existe un proyecto elaborado, que hay que afinarlo muy bien, y tendría Grecia su propia ley de patentes. Pero ya eso es un tema de discusión en el seno del Consejo que deberían considerar. Por ahora, mi recomendación es no elaborar concluir con un reglamento si tenemos un proyecto aprobado que no sabemos en sí cómo va a quedar al final de cabo, porque intervienen muchas municipalidades. Compañeros, también aunado a eso, vamos a ver, perdón. Creo que el licenciado lleva mucho a la razón, porque si este proyecto, ¿verdad?, no camina o no llega a un buen puerto en la Asamblea Legislativa y las municipalidades deciden cada una hacer su propia ley de patentes, entonces, y para hacer algo bien hecho, creo que si decidiéramos nosotros hacer nuestra propia ley de patentes, pulirla, modificarla y hacer algo bien hecho, es importante para así aprobar un reglamento que vaya muy acorde a la ley que estamos aprobando. Porque si estaríamos aprobando este reglamento, estaríamos aprobándolo con una ley que es de 1998. Entonces, evidentemente, es una ley de patentes que está muy descontinuada, evidentemente, y estamos tratando de reglamentar, ¿verdad?, con lo que tiene esa ley. Creo que con una ley más moderna, una ley de patentes más robusta, podríamos estar equiparando, ¿verdad?, lo que son las cargas o los lineamientos jurídicos en este sentido. Tiene la palabra Ricardo Arias, y si algún otro compañero quiere la palabra, tal vez Riggs está... Gracias, señor presidente. Bueno, yo aquí tengo varias preguntas, inclusive para el licenciado. En algunas ocasiones escuchamos aquí hablar a algunos funcionarios que nos hacían ver que la ley de patentes, el trabajo que ya se había hecho aquí en la municipalidad, ellos decían que lo veían mejor que inclusive el que estaba realizando, tratando de presentar FEDOMA. Ahora, también se habló aquí el otro día de que en el momento en que nosotros, vamos a ver, nos unamos con todas las municipalidades en un reglamento de patentes, el día que nosotros queramos modificar esa ley, tenemos que ir a que se pongan de acuerdo todas las municipalidades que participan, que están ahí mismo. Entonces, eso no deja de ser complejo.
Ahora, yo creo que ahí perderíamos también, si no estoy equivocado, la autonomía que tenemos nosotros como municipalidad, porque ya ahora vamos a hacer 4, 5, 3, 6 las que se unan. Entonces yo creo que eso, inclusive ya lo escuchamos de funcionarios, que ese trabajo que se había hecho en función de modificar la ley de patentes, o actualizar, más bien sería la palabra correcta, la ley de patentes, era un trabajo muy bueno, inclusive tiene la aprobación de ellos, que inclusive son los que están ahí trabajando todos los días con esta situación. Entonces sí, yo sí tengo esa discrepancia con eso. Si lo hacemos con FEDOMA, además de que perdimos la autonomía, por lo menos en esa línea, porque ya estamos amarrados el día que queramos nosotros hacer una modificación, no vamos a poder si ellos no están de acuerdo. Y para cerrar el comentario, es que recordemos que son diferentes escenarios cada municipalidad. O sea, por muchas razones somos diferentes. Cada municipalidad tiene su trabajo totalmente diferente. Entonces yo creo por ahí que a mí me parecería ese punto muy a tomar en cuenta. Muchas gracias. Tal vez antes de darle la palabra al licenciado Diego, es importante recordar que esto es un proceso que inició en la administración anteriores. Incluso todos los consejos municipales de Occidente acordaron, ¿verdad?, hacer una ley de patente única y formularla por medio de FEDOMA, que bueno, que cuando se vino el cambio de gobierno, ¿verdad?, y cambio de consejos municipales, fue donde se dio que algunos se apartaran de eso y otros siguiéramos en el proceso, que creo que es lo que ha venido generando, ¿verdad? Pero es importante recordar que esto no es un tema que inició de nosotros, sino que fue un mandato de todos los consejos municipales a la Junta Directiva de FEDOMA, por medio de los alcaldes, para elaborar por lo menos esa propuesta de ley, ¿verdad?, de unión entre cantones de Occidente. No sé si algún otro compañero quiera la palabra o no sé, Mabel, Carla. Con permiso. Mabel, tiene la palabra usted, Mabel. Gracias. No, estoy muy de acuerdo con lo que estaba expresando ahorita el compañero Ricardo, porque antes, bueno, de iniciar la sesión, lo estuvimos conversando un poquito don Cristian y don Diego y yo, justamente de esa pérdida de autonomía que iba a tener la Municipalidad de Grecia para poder actuar de acuerdo con sus características muy particulares, ¿verdad? Y de todos los desarrollos y demás que se vengan a dar aquí dentro del cantón. Y el problema de no poder tomar una decisión con autonomía, ¿verdad? Volvemos a la misma palabra, me deja a mí con mucha preocupación. Pienso que cuando llegó el tema de la propuesta que venía de FEDOMA, tomamos una decisión apresurada. Eso llegó al seno del Consejo, al pleno del Consejo, perdón, donde nosotros entendimos mal, vuelvo a decirlo así, entendimos mal, pensábamos que después le podíamos hacer las observaciones de acuerdo con lo que nosotros veíamos con algún inconveniente para Grecia. Sin embargo, no era así. Ya después nos volvieron a explicar, yo todavía después sentí como que no entendí claramente cuál fue la primera propuesta que llegó. Pensábamos que nos estaban dando una opción para después poder hacer las modificaciones y no lo fue. Entonces, en ese aspecto a mí me parece también que lleva razón don Luis Diego en la recomendación que hace. No es esto lo que estamos nosotros analizando en este momento, como bien lo explicó él anteriormente, no es sobre aquella propuesta, aquel acuerdo que se tomó, sino que es un nuevo reglamento de patentes, ¿verdad? De hecho, que está confeccionado con las observaciones que han hecho los mismos miembros de la administración, y pues me parece que si es ajustado a nuestra realidad, es lo que deberíamos seguir analizando de aquí en adelante.
Don Cristian, Sharon tiene la manita levantada. Tiene la palabra, Charito. Con permiso, es porque Alina quiere hablar, entonces le voy a pasar el micrófono a ella. Tiene la palabra la Buenas compañera tardes, Alina. ¿cómo están? Una observación, estoy hablando empoderada por Don Rigo, porque es que Don Rigo tiene problemas de audio, de micrófono. Aquí tenemos dos temas distintos. Un tema es la ley de patentes, el proyecto de ley de patentes que se encuentra en discusión, si se va a aprobar, si no se va a apoyar, eso es un tema. Lo que estamos discutiendo aquí, entiendo yo, es el reglamento efectivamente sobre la ley que está actualmente. Estamos de acuerdo que la ley está totalmente desactualizada, pero el principal problema es que esa ley no tiene reglamento. Entonces, existen una serie de vacíos y de falencias que precisamente la idea es poder tener ese reglamento para eventualmente cubrir esas falencias. No sabemos cuándo vamos a tener esa nueva ley. Entonces, no podemos seguir con una ley sin reglamento. O sea, realmente ese ha sido un problema serio. Estamos de acuerdo que es muy vieja, que ha pasado muchos años, pero no es correcto seguir trabajando así. Entonces, la idea de este reglamento precisamente es darle esa seguridad jurídica a esa ley. Obviamente esperando pronto, porque no sabemos cuándo, ustedes saben lo que dijo Cristian, no sabemos en qué situación está la nueva ley en la Asamblea. Nosotros incluso habíamos propuesto apartarnos de esa ley. Estamos a 4 meses de tener otro gobierno. Definitivamente ese proyecto de ley creo yo que se va a tardar un poquito más y no sería correcto seguir trabajando sin reglamento. Básicamente esa es como la idea nuestra, y Rigoberto, como les digo, que está por allá en su casa, nos está escuchando, pero no puede intervenir. Gracias. ¿Algún otro compañero con la palabra? Si no, compañeros, Diego tiene la palabra, porque si no podemos dejar este asunto y para una próxima sesión de comisión, para así analizar más profundamente todo y ver también en qué estado está la ley, si va o no, y valorar también el tema del reglamento. No sé, Diego, tiene usted la palabra. Bueno, escuchando a doña Lina, que es una del grupo de operador de este tipo de norma reglamentaria, y estando claro que ya una ley, el tratamiento que se le da, más con todo esto que hemos hablado, no sabemos si va a pasar 1 año, 2 años, 3 años, hasta tener una nueva ley. Y si hay una falencia en ese sentido, y es obligación de los señores regidores que la dinámica sea más efectiva en la parte de ejecución, sí es muy válido el considerar contar con ese reglamento. Desde esa perspectiva que ahora indicó Alina, más el tiempo, y no desconocí esa parte que ella mencionó ahora. Pero sí, yo es que no lo he podido analizar en fondo, en técnico, pero sí podía, lo que acaba de decir don Cristian, sí podría comprometerme para incluso la siguiente sesión, hacer un análisis. Incluso puedo reunirme con Rigoberto en ese tema para ver esa necesidad que tiene la administración en la aplicación, en la ejecución de la norma, y darle las recomendaciones del caso. Pero si no tenemos ya ningún plazo establecido por leyes y estamos en ese limbo, mejor otorgarle la herramienta legal a la administración para que puedan hacer su trabajo. Entonces, compañeras y compañeros, los que estén de acuerdo por por discutido el tema, no vamos a tomar ningún acuerdo con este sentido, sino más bien trasladarle el borrador al señor Luis Diego Hernández para que, junto con los compañeros de patentes y Rigoberto de tributario,
trabajen ahí con las observaciones y lo que es el tema, para que después sea presentado de nuevo a la comisión para ya el análisis final y aprobación. Los que estén de acuerdo, sirvan a levantar la mano. Me lo dicen por voz porque no los estoy viendo, compañeros. Está Mabel, unánime, Cris. estamos unánimes, votación unánime. Solo una consulta, eso sería acuerdo interno, ¿verdad? Sería por acuerdo interno. Perfecto. Seguimos con el borrador del reglamento del cementerio, ¿verdad? Que también ese sí lo tenemos más adelantado. Tal vez aquí nos acompaña el compañero José Mario, ¿verdad? Para que nos haga algunas observaciones junto con el licenciado. Hay un punto ahí, creo que es el que nos estábamos pendiente, que estábamos para un análisis jurídico y seguimos adelante. Don José Mario, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Dan un segundo que dice que no puede activar el micrófono. De acuerdo, no se preocupe. Gracias. Ahí estamos. Listo. Ahí no lo van a ver, pero ahí usted puede ir bajando y listo. Ok. Muchas gracias. Ya. ¿Aquí? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, José Mario, fuerte y claro. Ok, muchas gracias. Aunque sea muy extraño, desearles feliz año, hoy 24 de enero, para los que no he tenido el placer de ver, como don Ricardo, doña Mabel, don Diego, don Cristian, les deseo un feliz año lleno de éxitos y que la gran labor que ustedes hacen todos los días se vea beneficiada este 2024 con grandes acuerdos y grandes cosas por el pueblo de Grecia. Para mí es un placer poderles hablar de la propuesta que tenemos del reglamento del mercado, del cementerio, producto de que hicimos algunas observaciones y evidentemente llamar la atención de ustedes, porque ustedes saben que la formación mía no es el campo de las leyes, pero para eso tenemos afortunadamente aquí al licenciado Diego Hernández, que nos puede aclarar algunas duditas que nos fue dando la revisión previa del reglamento del cementerio. No sé si el señor presidente me permite irlas leyendo de acuerdo a la aparición de las notas de los artículos o de las cosas que creemos importantes, y se las puedo mostrar en pantalla. Adelante, don Mario, tiene usted el espacio. Charon, okay. Ya se las vamos a subir a pantalla. Okay. Aquí. Ahí. Sí, ahí. Okay. Okay. Listo. 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 Vaya trabajando desde aquí, ellos van a estar viendo, pero ajá. Compañeros, bueno, como se ve en la sección de beneficiarios, tenemos la primera sugerencia, porque en la definición de beneficiarios se indica que la gestión mediante la cual se transmite la titularidad ante la municipalidad de un derecho de posesión en el cementerio al momento de la defunción de su propietario. Su trámite debe hacerse mediante escritura pública, donde se determine el beneficiario, pero quiero indicarles que este proceso se transmite la titularidad de un derecho y no está la figura de escritura pública, porque estamos hablando de un bien demanial.
Entonces, para nosotros era muy importante hacer esta primera alerta ante ustedes, y me valida el licenciado Diego Hernández si él tenía el acceso a este archivo, ¿verdad? Donde nosotros hicimos las advertencias. Creo que hace unos días nosotros se lo mandamos por correo. Sí, saludo, Mario. Tal vez hay una confusión de conceptual en eso, en el sentido de que la escritura pública es un mecanismo de seguridad jurídica. No es la escritura pública un requerimiento para yo traspasar el registro, que actualmente la ley registral sí exige que los traspasos sean mediante escritura pública. Aquí no estamos ante un traspaso, pero si indica escritura pública es por un tema de formalidad. Pero yo sí veo una observación más allá de la parte conceptual, que si estamos evitando entrabamientos y buscando facilidades al administrado, así como un poco de economía, una escritura pública, hoy el precio mínimo le anda en 62,000 de colones. Entonces es algo que no solo le va a generar un costo adicional a la persona, si es más formal, es el instrumento público más formal que hay para estos efectos, pero perfectamente se puede hacer por medio de carta formal dirigida a la administración con copia de la cédula o autenticada por abogado. Ahí podríamos quitar eso, y con eso lo que le estamos quitando es un costo adicional al administrado. En ese sentido sí creo que es válida la observación, aunque técnicamente es más formal la escritura, pero igual de válido sería una solicitud formal por parte del beneficiario inscrito en el registro del cementerio para que se haga el trámite interno. Sí. De eliminarlo de la escritura pública. Correcto. Si eliminamos de la escritura pública, Don Diego, una consulta. Aquí tengo una intervención muy valiosa. Si nosotros se elimina la escritura pública, y le cuento porque yo tengo un derecho en el cementerio de Alajuela que fue de mi papá. Entonces ahí nosotros tenemos un documento que no es una escritura pública, es como un título donde nos faculta o donde lo facultaba a él como dueño por un plazo de 99 años. Me imagino que cuando usted dice mediante carta formal autenticada por un abogado, ¿se refiere a eso o cómo lo puedo entender? ¿O cómo lo podemos entender? Es que en el punto que usted está es como la definición del beneficiario. Exacto. Está el titular, y normalmente el titular pone un primer y un segundo beneficiario en el registro que lleva el cementerio. Totalmente. Entonces, bueno, incluso ahora sí, el primer beneficiario sigue vivo o ya no le interesa continuar con la responsabilidad del nicho. Eso es una gestión que hay que hacer por la defunción del beneficiario titular. Entonces, con una simple solicitud, ¿verdad? La administración puede tomar el registro, y basado en un documento de petición de parte del beneficiario que ya estaba previamente constituido. Exactamente. Sí, así lo estábamos operando en este momento. Inclusive, toda la semana nosotros recibimos reasignaciones del responsable y segundo responsable de la bóveda con presentaciones de las cédulas, y a veces, dependiendo, todas las partes están que pueden llegar a la oficina y ahí se hace el documento. Sí, en ese sentido, la aplicación puede ser la misma, no le veo
ningún pero. Correcto. Y eliminarlo de la escritura pública por un tema de simplificación de trámites y economía para los usuarios. Ok, listo. Ya lo anoté. Ahora vamos al Tal vez, segundo punto. tal vez Dígame. ahí en orden con los regidores, compañeras y compañeros, los que estén de acuerdo en modificar ese artículo de ese reglamento con los cambios sugeridos por el licenciado y el señor José Mario, sírvase levantar la mano para que vayamos a ir trabajando de una vez para después aprobar un todo, como lo dicen por voz. Disculpe, Cristian, es que vieras que se me apagó la computadora y tuve que salir corriendo por el cable. El cambio es que no solamente se pueda por escritura, sino que también por esta nota que dice don José. Ahí fue que se me desconectó. Ok, gracias. Entonces, Exacto. estoy de acuerdo. Gracias. De acuerdo, sí, eso es mantener lo que se está haciendo ahora para ayudarle también a los abonados, ¿verdad?, del cementerio, con el tema de simplificación de trámites y ahorro económico, ¿verdad?, más en estos tiempos tan difíciles. Entonces yo también estoy de acuerdo. Entonces, por unanimidad, ¿verdad, compañeros? Seguimos Sí, de adelante, acuerdo. José. Con gusto. Más abajito, como pueden ver en la parte que está seleccionada, dice que el cementerio cuenta con una plantilla de trabajadores y contratistas que emplean personas para labores de mantenimiento, construcción de nichos, bóvedas y otros. Deberá al menos una vez al año brindarles charlas a los trabajadores sobre salud ocupacional que contemple y vienen los temas ahí. Quiero decirle que ahorita nosotros no tenemos, este es más que todo aclaratorio para ver cómo lo resumimos con don Diego, porque nosotros ahorita, cuando se estableció el reglamento, sí había una cuadrilla de contratistas. Ya desde la administración actual, la cuadrilla no está, entonces solo son los trabajadores regulares. Podría ser solo dejarlo hasta plantilla de trabajadores o planilla de trabajadores, que creo que es lo que debió haber dicho ahí, ¿verdad? Y sí, los cursos, pues evidentemente sí son necesarios, pero queríamos alertar que no tenemos contratistas. Sí, Mario, en ese punto tal vez sería un tema de forma, redacción, y contemplando la posibilidad de que pueda existir en algún momento, y entonces ya está considerado en el reglamento. Y, o sea, al principio podría indicarse que al momento que el cementerio cuente con una planilla de trabajadores, entonces lo dejamos como abierto y sería de utilidad que esté el artículo ahí para contemplar aspectos de orden propiamente laborales. Una cuadrilla. Quedar abierto, cuadrilla. Dejar abierto. Abierta la posibilidad. Listo. Don Cristian, en relación al... Disculpa, Mario, ese tema que usar el mismo formato, pero decir que al decir, si el cementerio cuenta, al momento que el cementerio cuente con esa frase, cambiarle, usted lo deja abierto. Correcto, correcto. Listo. Yo aquí ya tomé la nota para presentarles el documento. ¿Ustedes quieren que lo vayamos haciendo de una o lo planteamos y les mando el documento? Yo creo que tal vez lo planteamos y después enviamos el documento para que el licenciado lo termine de pulir, porque aquí hay algunos detalles y después lo volvemos a ver y lo aprobamos. Creo que podría ser así. Si fuera el yo caso. creo que para más agilidad yo puedo ir tomando nota y podemos ir bajando y yo se los envío. ¿Les parece? Perfecto. Tiene la palabra Mabel, que creo que me pidió la mano. Listo, le espero. Sí, gracias. No, era para consultar. Usted va a ir bajando más en los artículos, don José Mario, es porque tengo una consulta o sugerencia. Creo que era el artículo 12. Estoy tratando de buscar entre todos mis papeles ese reglamento y no lo encuentro, pero creo que es en el artículo 12. Usted todavía va a ir bajando ahí a más artículos. Sí. Sí, señora.
Ahí posiblemente nos vamos a encontrar. Ok. En nada coincidimos en la sugerencia. En la sugerencia o en Está la bien. necesidad que usted tiene de aclaración. Espero entonces. Gracias. Era para consultar Con eso. todo gusto. Vamos a ver. Aquí en el artículo 8 del capítulo 2, donde dice lotes, de lotes y de sus nichos, indica lo siguiente: las dimensiones de los lotes que conforman este cementerio estarán de acuerdo a los planos establecidos para el mismo, y la asignación de fosas, nichos y columbarios donde se colocarán los cenizarios se hará de conformidad con lo dispuesto en los planos requeridos. Ahí donde se indica de acuerdo a los planos establecidos en un comentario o en una revisión que hicimos con el departamento legal, el licenciado Carlos Paniagua y de Ingeniería Gerson, me decían que ahí podríamos, donde dice establecidos para el mismo, podríamos poner y en concordancia con el Reglamento General de Cementerios. Le digo por qué, porque ahorita el Reglamento General de Cementerios cambió a construir bóvedas de un solo nivel, o sea, de un solo nicho, y hay secciones donde no están construidas todavía bóvedas, en donde podría cualquier persona creer que va a hacer la bóveda de acuerdo a las dimensiones que tienen las bóvedas vecinas, y la legislación actualmente cambió. Si las bóvedas vecinas de un supuesto beneficiario son de 4 nichos, ahorita el reglamento solo le permite la construcción de 1. Entonces de ahí es donde viene la sugerencia de incluir la frase al Reglamento General de Cementerios, concordancia con el Reglamento General de Cementerios, perdón. No sé cómo lo visualizan ustedes. Le doy la palabra al compañero, al abogado Diego Hernández, tal vez para que nos haga alguna recomendación en ese caso. Sí, bueno, el reglamento creo que al final hace una indicación que queda sujeto a todas las normativas de salud que regulan los cementerios, pero la observación es bastante válida y creo que le da más claridad al artículo para cumplir con la normativa nacional con respecto a los cementerios. Don Cristian, ¿esperamos la votación o continúo? Señor presidente. Adelante, Carlita. Gracias. Una consulta para don Mario, a ver si es que yo no me queda claro. De todos modos, las dimensiones de los lotes del cementerio, digamos, si se va a construir o sea, si se va a lotear o hacer una nueva lotificación, eso lo hace la municipalidad, eso no se le autoriza digamos, al que va a comprar el lote para que decida si hace 1 o hace 4, o sea, eso lo hace la administración del cementerio. Totalmente. ¿Entiende mi pregunta? Sí, claro. Lo único que vieras que ahorita acabamos de autorizar en una de las terrazas la construcción de una bóveda que por cuestiones presupuestarias o familiares el dueño no pudo construir. Si él cuando adquirió, hubiera podido edificar, hubiera tenido la posibilidad de construir 6 nichos. Y como vino el cambio de la ley, solo pudo construir 2. Entonces ahí fue donde nosotros nos alertamos con este artículo, se nos prendieron las alertas y dijimos, para no vivir esa situación, porque le toca a la municipalidad darle el contenido a él en otro espacio de los 4 espacios que técnicamente perdió, porque él empezó a pagar los
los nichos, el derecho por 6 nichos aún no, habiendo ejecutado la obra, y resulta que ahora él solo puede construir 2. Entonces la municipalidad le tiene que dar los otros 4 espacios, precisamente para evitar este tipo de cosas. Claro, en las nuevas terrazas, que pronto, en la última terraza, que pronto va a haber un espacio disponible para la construcción, ahí se van a diseñar de acuerdo al Reglamento General de Cementerios. Entonces, desde que se venden los espacios, se van a vender condicionados a la nueva ley, al nuevo reglamento, perdón, y condicionados en un plazo de construcción. Eso quiere decir que la gente va a tener, según visualiza el ingeniero Gerson, 3 meses para poder construir. Entonces, posterior a la venta, en 3 meses vamos a ver todo edificado y en una misma dimensión, muy ordenado, por cierto, y muy estético también. Entonces, no sé si le aclaro la duda. Usted tiene razón en el sentido de que las nuevas etapas van a ser controladas. El problema son con algunos espacios que no están construidos ahorita, y que la pretensión podría ser: ¿por qué no me dejan construir más alto si aquí los vecinos están con 4 o con 6? Ok, pero entonces, perdón, señor presidente, entonces digamos, la nueva ley aplica para todos, no importa si yo tengo ya mucho tiempo de haber adquirido el derecho. O sea, es retroactiva, como quien dice, aplica para todo el mundo, para viejos y para los que para la nueva etapa, y para los que ya estaban, los que ya eran viejos, los que ya se habían adquirido hace tiempo. Correcto. Compañeras y compañeros, en ese punto, entonces, los que estén de acuerdo en modificarlo, tal las recomendaciones y sugerencias, y que se diga literalmente como lo explicaron el licenciado Diego Hernández y el compañero, más bien el compañero José y el licenciado Diego, siempre se levantan la mano para seguir avanzando, compañeros. Ricardo me lo dice por vos, porque no lo veo. Mabel. De acuerdo. De acuerdo también. Seguimos adelante, aprobado. Gracias. No se coma eso, venga. En el artículo 9 se lee: se permitirá la construcción de nichos sobre superficies de los lotes siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos por la oficina del Cementerio General de Grecia. Y ahí nosotros adicionamos lineamientos establecidos por la ley de cementerios o por las normas establecidas, más las normas establecidas por la oficina administradora del cementerio. Queríamos someterlo a su criterio. Esto es porque hay, digamos, una estructura de colores que se tiene que respetar, y también por los temas de la ley que acabamos de mencionar en el artículo anterior. Bueno, en este caso creo que uno lleva a la otra, es más que claro, compañeros. Entonces, no sé si Diego tiene algo que agregar, pero si no, le damos aprobación, porque creo que es muy necesario que vaya. No sé, Diego, si usted lo ve bien, no para aprobarlo. Sí me preocupa el concepto de utilizar normas establecidas, el reglamento de la norma, en realidad. Podemos tal vez modificar normas establecidas por la administración de cementerio por lineamientos estéticos o algo similar, para no, porque si no estaríamos como entregándole a la administración de cementerio la normativa del cementerio, y saldría el reglamento de alguna forma. Lástima que o implementar darle la reacción para que no como una forma de meterle o ampliar el reglamento, ¿verdad? Puede ser lineamientos estéticos o no sé qué es el espíritu del fondo que quieren ustedes llevar a cabo. Pero sí quitarle la palabra normas.
no considerar la palabra normas. ¿Okay? Entonces, compañeras y compañeros, los que estén de acuerdo en ese artículo, el artículo 9, con esa modificación propuesta por el licenciado, sírvase levantar la mano y me lo echen por voz a los que no los veo. La palabra normas. Listo. Mabel, Ricardo, Carla. De acuerdo. De acuerdo, señor presidente. De acuerdo, señor presidente. Carla. Seguimos con el siguiente artículo 10. Que lo veo. Aquí dice, la municipalidad entregará el título de posesión del derecho al adquiriente. Esto es más que todo porque nosotros hemos averiguado y creemos, por lo que le he preguntado a los compañeros que me acompañan en la oficina, que tienen una trayectoria más amplia que yo en la municipalidad, parece que las personas que poseen los derechos no tienen o no se les ha entregado el título, ¿verdad? Lo que en la oficina nuestra existe es un expediente por cada bóveda de acuerdo a la última actualización de beneficiarios, ¿verdad? Pero no se les ha entregado un título como tal, como ese que les digo yo que le entregaron a mi papá en el cementerio de Alajuela. Entonces ahí es donde queríamos hacer la alerta. Por eso la nota que está en el superior, margen superior derecho, dice, debe confeccionarse el título ya que solo se da una fórmula designada. O sea, la persona llega y se le puede dar lo que dice el sistema o se le certifica que es dueño del título, pero no se conoce la entrega de los títulos a cada beneficiario que se haya ejecutado en un corto plazo. Tal vez ahí el licenciado. Compañeros, cualquier cosa, vamos a estar hasta las 6:05, 6:10 lo máximo. Entonces, en caso de que no completáramos, entonces estaríamos acordando para que igual el compañero, el licenciado Diego Hernández, o el compañero José Mario, tal vez ahí nos terminen de pulir el reglamento y ya después lo veamos ya como con todos los cambios y nada más para análisis más rápido dentro de la comisión. Tal vez en ese artículo, Diego, ¿alguna observación? Sí, bueno, en realidad cuando en derecho hablamos de título, hablamos de concepto de título, hablamos de concepto de posesión, son muy amplios, ¿verdad? Y aquí estamos en un tipo de concesión de un espacio municipal. Entonces, ellos le dan una dirección por el tema de que si hago, qué documento entrego. Más allá del documento, me preocupa tal vez utilizar la palabra título o posesión. Yo diría que la municipalidad entregará una certificación de beneficiario, ¿verdad? Al beneficiario. Una certificación al beneficiario. Con eso es suficiente para hacer que el administrado tenga un documento que lo acredite como beneficiario por parte de la Municipalidad de Grecia de un espacio de terreno dentro del cementerio de Grecia. Pero sí que eliminar la palabra título y posesión, porque poseedor de algo ya es más como hablamos de un nivel mayor de derecho de la persona, ¿verdad? Porque en realidad ellos pueden usar el nicho, pero no están, no es parte del patrimonio de ellos ni el derecho de ellos, sino es un beneficio o un beneficio que tienen para poder utilizarlo. Correcto, ya tomé nota.
entregará una certificación al beneficiario. Listo. Cris, ¿puedo hacer una consulta? Tiene la palabra, compañera Carla. Gracias, señor presidente. Don Mario, al referirse usted a la confección del título, ¿significa un documento, un papel que diga que el lote tal pertenece a Carla Chávez González? Eso es lo que usted habla de confeccionar el título. Sí, señora. Y Es también que, el título como yo lo he visto, le cuento que es bajo la experiencia de otro camposanto, también ahí menciona, bueno, pues el número de la bóveda, el beneficiario y los años de uso por el cual es otorgado el bien demanial, o sea, el mismo derecho, ¿verdad? Entonces, así es como lo tenemos conceptualizado, pero toda la razón tiene el licenciado Hernández de que la misma certificación puede tener exactamente esos datos, y inclusive es hasta más fácil porque nosotros la podemos pedir en la oficina, ¿verdad? no, y no solamente eso, es que, digamos, yo me pongo en el lugar del dueño del lote. O sea, si yo soy la dueña y yo fallezco, yo honestamente no creo que mis hijos tengan cabeza como para ir a buscar un documento o saber a dónde yo tengo un título que me acredite a mí como dueña de ese lote y que También, ellos son los beneficiarios. Entonces, también. creo que sería como un gasto y un trabajo innecesario o doble que tal vez no vayamos a conseguir lo que queremos que sea. O sea, no creo a ver, no creo, se podría hacer, pero no creo que sea justo pedirle a las personas que lleguen a utilizar ese lote que presenten ese título, porque Correcto, que sea como un requisito, ¿me entiendes? Si no presenta el título, pues usted no es dueño. O sea, sería correcto. como un control cruzado, pero en ese caso, Exactamente. como le digo, sería como un gasto para la municipalidad y tal vez no sea tan necesario, porque lo veo así, digamos, en esos momentos no creo que alguien tenga cabeza como para ponerse a revisar gavetas o no sé, para buscar un título de un lote. Entonces, sí es muy indispensable crear más bien un programa o un sistema donde el cementerio lleve un registro muy estricto y muy ordenado y organizado de quién le pertenece cada lote, ¿verdad? Y Exacto, sus beneficiarios. exactamente. Sí, tal vez para hacer una clase a Carla de lo que he entendido, yo no soy un experto en todo el cementerio. Cuando pasó el terremoto, eso que derrumbó un poco en un sector del cementerio, ahí se detectaron muchas falencias en el tema de control, y empezaron a crear un verdadero archivo, ¿verdad? El cementerio, con todos los nichos debidamente numerados y saber, digamos, quién es el propietario. Bueno, llamémoslo propietario, quién es el beneficiario del derecho. Es la forma correcta de decirlo. Entonces, actualmente sí cuenta con ese registro. Entonces, pero si yo quiero un documento, no es que tengo que tenerlo. Si yo quiero un documento que haga constar eso, simplemente voy a la administración y la administración del cementerio me puede certificar a mí que actualmente yo figuro como beneficiario en el nicho número tal. Correcto. Entonces, pero si no tengo el título, eso no significa que, 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 que no tengo el derecho. Simplemente los beneficiarios registrados ahí van a llegar y van a hacer las consultas y van a pedir la tal carta que ya hablamos antes para hacer el cambio de beneficiarios solamente. Es un tema de formalidad. Eso es un tema. Sí, yo generalmente, para aportar a lo que indica don Diego, todos los trámites que he hecho en el cementerio de la Alajuela, nunca he llevado el título. Siempre presento mi cédula y ahí me registran y me dicen, usted tiene un nicho compartido con sus hermanos, y ahí pago o me dan las certificaciones o me indican los diferentes procesos. Nosotros lo que queríamos alertar con esto es que no se había entregado nunca, o por lo menos de lo que se conoce, y hemos hablado con gente que
que tiene bóvedas y no recuerdan que se les entregó el título, pero valga la alerta y la modificación de un sistema más ágil como una certificación como lo propone el licenciado Hernández, y a la vez el mismo sistema lo tiene establecido por nichos, entonces ahí se puede consultar de acuerdo a los números de bóveda correspondiente a cada beneficiario. En el orden, Carlos Arturo Paniagua me pidió la palabra, creo. Entonces tiene la palabra. Buenas tardes. Sí, yo quería hacer una participación sobre ese tema, porque, bueno, nosotros lo sufrimos un poco ahí en jurídicos cuando se dio lo del terremoto. Las personas llegaban a reclamar sobre la propiedad. Ellos entendían que tenían una propiedad en el cementerio. Pero, tal y como lo estaba mencionando el licenciado, pues efectivamente la ley lo que habla es de un arrendamiento. Por mucho tiempo, pero es un arrendamiento. Y es una figura un poco mezclada porque se da la posibilidad de que alguien tenga un beneficio. Es una ley tan vieja, ¿verdad? Pero lo importante es que la gente tenga una idea de que en realidad no son dueños, sino que son beneficiarios. Desde ese punto de vista, yo le había dicho en algún momento a Mario que había que reforzar mucho el tema de los registros, porque sí, eso sí estaba fallando. Y con un caso que se dio de una señora ahí que está haciendo unos reclamos, que por cierto no está todavía en los tribunales, ella les hizo ver mucho ese problema que había a lo interno, que los registros no estaban bien ordenados, bien guardados, y es muy importante porque hay que tener, por temas de ley, la referencia de quiénes son los parientes de las personas que están sepultadas, porque es lo que establece la ley esta del año 49, decreto ley. Entonces, desde ese punto de vista sí es muy importante el tema del seguimiento que se tiene de cada uno de los derechos que cada persona tiene. Muchas gracias al compañero de la administración. Los que estén de acuerdo, compañeros, en las modificaciones propuestas en este artículo, de acuerdo a los criterios del señor José Mario Murillo y el licenciado Hernández, sírvase a levantar la mano y me lo dicen por voz. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Por unanimidad. Compañeros, bueno, son las 6 de la tarde. Entonces, bueno, la idea era terminar a las 6:05. No sé, los compañeros regidores están de acuerdo en, ya llevamos hora y media de comisión, en trasladar el documento al licenciado Hernández junto al compañero Mario Murillo para que en la próxima sesión de Comisión de Asuntos Jurídicos ya lo traigamos tal vez ya más para agilizar un poco más el trámite, ¿verdad? Para no ser tan, porque aquí nos pueden dar las 7, 8 de la noche, ¿verdad? Pues son muchos artículos. Entonces, Cris, la compañera Mabel está pidiendo la palabra. Ok, tiene la palabra Mabel. Gracias, doña Carla, gracias, don Cristian. Es con relación otra vez al artículo 12, porque ya vi que ahí lo puso don José Mario, pero no lo tenía subrayado, lo que a mí me sigue dejando ahí una espinita. Claro. Y es ahí donde lo vuelven a proyectar, donde dice, después de donde dice la Gaceta, en la página web y todos los medios locales de comunicación. Esa palabra, todos los medios locales de comunicación, a mí me parece que es demasiado extensa, porque todos los medios es ir a pagarle esa pauta, ¿verdad?, a todos y cada uno de los medios de comunicación del cantón. Y si hubiesen 10 medios de comunicación, pues entonces hay que pagar a los 10 medios esa publicación. Yo no sé si se podría, como una sugerencia, y en alguno de los medios locales de comunicación, ¿verdad? O sea, como una sugerencia para que no sigamos con montón de gastos a las personas que tendrían que hacer este trámite. Me parece que todos es demasiado. Esa es la observación que yo tenía. Y ahí donde dice página web, ¿cuál? ¿De dónde? ¿Verdad? O sea, especificar si es la página web obviamente sería de la Municipalidad de Grecia, o a qué página web se están refiriendo porque no lo indica. Gracias. Era nada más en cuenta esa observación cuando hagan las modificaciones. Más bien, y yo le agregaría página web de la Municipalidad y redes sociales de la Municipalidad de Grecia, porque son dos cosas distintas.
Y entonces, Exacto, y también es, ahí, y también ¿verdad? es un medio de Sí, comunicación más. válido. Y alguno de los medios de comunicación. Es que todos es mucho. Muy válida la observación ahí para que apunte don José Mario. Entonces, compañeras y Sí, señor. compañeros, los que estén de acuerdo en trasladar, bueno, el borrador del reglamento de cementerio para que el licenciado Hernández y el compañero José Mario Murillo, ¿verdad? Vean esos detalles y ya no lo presenten como un borrador para que después lo aprobemos dentro de esta comisión. Si están de acuerdo, sí van a levantar la mano en la próxima reunión de comisión, que seguramente serán unos 15, 22 días. Los que estén de acuerdo en ese caso, sírvanse levantar su mano y me lo dicen por voz, pues no los veo. De acuerdo. De acuerdo. Carla. De acuerdo, señor presidente. De acuerdo, este servidor. Entonces, compañeras y compañeros, queda para la próxima sesión de comisión de jurídico para ya darle aprobación a este reglamento con todos esos cambios que me parecen muy importantes. Más bien le agradezco al señor José Mario, ¿verdad? Todo el empeño y el trabajo que le ha dado a este reglamento. Él se acercó a este servidor y le hizo ver algunos puntos que yo le dije que sí, que era muy importante que él los presentara a esta comisión. Y ahora que tenemos el apoyo del licenciado Hernández, que es una gran ayuda, ¿verdad?, a la comisión para seguir avanzando, entonces quedamos pendientes de eso. Señoras y señores, al ser las 6:05 del día 24, ¿verdad, Mabel? Pues no me equivoco. 24 de enero del 2022 finaliza la Comisión de Asuntos Jurídicos. Hasta una próxima comisión, donde terminaremos de ver este reglamento y tal vez podríamos ir viendo otro reglamento, ¿verdad?, tal vez más corto, para tal vez aprobarnos 2 reglamentos la próxima sesión, tal vez más sencillos, ¿verdad?, uno grande con uno cortito. Entonces,